Hola, en esta oportunidad voy a hablar sobre qué es el liberalismo, asociándolo por supuesto a la campaña presidencial actual en Chile, considerando ciertos aspectos, como por ejemplo que todas las características del neoliberalismo son asociadas al fascismo o nacionalsocialismo, lo cual está absolutamente equivocado dentro de la perspectiva filosófica e histórica. Así que vamos a analizar un poco lo que significa esto. ¿Qué es el liberalismo? No se puede comprender nada de esto sino exponiendo principios filosóficos. Y los principios filosóficos del liberalismo son lo económico, político y cultural. Por lo tanto, sin remontarse demasiado lejos, hay que recordar que el liberalismo tiene una relación con el individualismo. Tomando en consideración este aspecto, ya no tiene ninguna relación con movimientos de corte fascista o nacionalsocialista, entendiendo que los que acabo de mencionar tienen relación con algo colectivo. Sigo. El individualismo es la filosofía que considera al individuo como la única realidad. Es decir, el individuo está en la cúspide. Por lo tanto, lo único que importa o la única fuente de valores es el individuo en sí. Este aspecto también, teniendo en consideración los movimientos políticos del fascismo y el nacionalsocialismo, son opuestos, ya que ellos consideran primero el bien común ante el bien individual. Y creo que es uno de los principios fundamentales que llevó a la Alemania en ser una creyente en el nacionalsocialismo. Recuerden ustedes que en la Alemania de Hitler, mucha gente, la gran mayoría de la población alemana, estuvo de acuerdo con este movimiento un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, perdón. Por lo tanto, siguiendo con el individualismo, el individuo es considerado como la cúspide y como lo único en sí. Es decir, el individuo lo es todo y lo importante o más importante dentro de toda esta filosofía es la libertad. La libertad no se entiende como un principio filosófico o principio abstracto, sino que la libertad se reduce aquí justamente o solamente a la elección o al acto de comprar. Concepto que está muy lejano de lo que se quiere decir como libertad, al menos durante los griegos, Aristóteles, Platón y muchos filósofos antiguos, quienes además, y sabios también, que además asumían o definían la libertad como libertad de pensar, libertad de actuar en favor de la virtud, cosas que tienen relación con actos derivados o relacionados con algo benevolente. Y la libertad de la que se reclama el liberalismo es una abstracción ligada a un derecho inherente a la persona. No hay mucha relación ahí con un movimiento colectivo. Y además, que cuando había comentado anteriormente el liberalismo, la libertad que se antepone ante todo es la libertad para poseer. Es decir, esta no reside en el ser, sino en el tener. Y justamente son los síntomas que vivimos en el siglo XXI de la sociedad del cansancio que nombraba Byung-Chul Han, por ejemplo. Y todos estos síntomas que vienen desde los productos, desde lo que conseguimos a través de un mercado y una sociedad que cree actuar bajo libre derecho para actuar de forma independiente, que al final se termina condenando a la misma libertad que están ejerciendo, que es justamente comprar cosas, consumirlas, etcétera. Teniendo en consideración algunos de estos antecedentes, ya podemos descartar que el liberalismo es una especie de fascismo. De todas maneras, creo que es necesario mencionar a
autores del liberalismo económico, liberalismo clásico, y me refiero a autores importantes como Adam Smith, John Locke, David Hume, John Stuart Mill, quienes proponían esta libertad y que además no creían en lo colectivo ni en lo comunitario. Incluso Adam Smith siempre hablaba sobre buscar su interés personal, que el hombre trabajaba de una forma más eficaz por el interés de la sociedad, que si realmente solamente tuviera por objetivo trabajar, incluso en la misma mano invisible, que a la vez la mano invisible, él nos afirmaba de que el ser humano era más eficaz, como le había mencionado, trabajando de forma individual, y que si todas esas eficacias o todas esas ganas de trabajo individual se sumaban, podían establecer un bien común de forma indirecta. Y varios filósofos, como digo, John Stuart Mill, que incluso la señora John Stuart Mill era una de las primeras feministas, una mujer feminista, de la cual incluso en el libro de John Stuart Mill sobre la libertad, creo que se llama, la libertad de elegir, no recuerdo bien el texto en particular, en el comienzo del libro le dabas una dedicatoria a su mujer. Y, siguiendo un poco las características del liberalismo, también mencionar que el liberalismo lo que propone es un Estado pequeño. ¿Por qué quiere hacer un Estado pequeño? No porque quiera tener el poder de forma fascista, nacionalista, ni nada de eso. Lo que desea es que los privados, o sea, empresas, tengan el poder de alguna otra manera, para que el Estado no pueda intervenir en las acciones que estas empresas quieran tener. Es por eso que existe un mercado desregulado, porque no existe ninguna intervención del Estado. Incluso el Estado cree en las empresas privadas. Existe esa forma en la actualidad de que los privados se han convertido justamente en un rol que debería cumplir el Estado, de forma irónica por supuesto. Por lo tanto, el Estado no interviene, y además que teniendo en consideración que el Estado a través de la historia ha perdido su rol, producto del despilfarro del dinero que ha tenido en la última década o último siglo, producto de que las mismas personas que disponen de trabajar o al menos se postulan para tener un cargo público, terminan en la práctica comportándose de la misma manera que lo hace un individualista. Cuando una persona que está en el Estado tiene que trabajar por una comunidad, no por un bien común, no por un interés personal. Y es justamente aquí cuando reside el gran problema. Y desde esa perspectiva, los liberales, reclamando libertad, afirman que achicando el Estado le van a dar un mejor vivir a la ciudadanía, cuando lo que van a hacer realmente es vender toda una nación a las empresas privadas. De esta forma, las empresas privadas van a manejar gran parte del país y el Estado, como había comentado anteriormente, no puede intervenir, producto del nulo poder que va a tener. Los liberales insisten sobre todo en la idea de que los intereses individuales no deben ser sacrificados, nunca al interés colectivo. El bien común, la seguridad pública, conceptos que considera inconsistentes e incompatibles. Y esto se usa de que los individuos tienen derechos, mientras que las comunidades, siendo colecciones de individuos, conjuntos de individuos, no tendrían ningún derecho en propiedad. O sea que un hombre individual puede poseer derechos y la expresión de derechos colectivos no. Y eso también lo mencionó una escritora, Ayn Rand, que es una escritora del siglo XX, que justamente era liberal, también creo que era atea. Entonces, desde esa perspectiva, creo que por lo menos sigue el paradigma del liberalismo. Y también que John Locke afirmó, uno de los filósofos ingleses más importantes del liberalismo, mencionaba que ningún niño no nace sujeto a ningún país o gobierno. Y esto tiene mucha relación con el considerar a un ser humano como cosmopolita, que no crea en la nación,
que crean la abolición de las fronteras, etc. Y esto lo nombro por lo siguiente, porque entre las dos perspectivas de los derechos individuales en donde se hace hincapié en la sociedad moderna, el liberalismo cumple un rol fundamental. El liberalismo en ningún caso, aunque existan personas en la actualidad como Irán Echecho, que siento que es una persona que no está para nada bien informada en lo filosófico, probablemente el hombre entienda algo de economía, pero en lo filosófico se nota que no ha abundado en lo absoluto. Menciona que él es liberal en lo económico y lo otro le da lo mismo. Eso no existe. Y es así como varios candidatos de derecha hacen lo mismo y de centro derecha también. Centro derecha es una palabra un poco extraña, pero bueno. Y lo hacen con este objetivo. Primero, liberal es liberal en todo. No puede existir un liberal cristiano ni un liberal conservador, aunque sí lo han existido en la época anteriores, porque viene siendo una contradicción. El liberal por defecto puede ser de izquierda o de derecha. De hecho, el liberalismo siempre fue más arraigado a la izquierda en el siglo XVIII, siglo XIX, en donde la izquierda siempre tenía los valores de libertad, es decir, apoyo a las mujeres, a los pueblos que eran oprimidos, y también siempre la izquierda estuvo en relación con la abolición de fronteras, que es justamente lo que habla una persona de derecha en la actualidad. No le importa la inmigración porque considera que es más importante que extranjeros vayan a hacer el labor de la mano de obra barata a otros países. Y de esa forma las empresas siguen creciendo y las naciones se siguen destruyendo. Y siempre tienen indicadores económicos que perfecto, no son indiscutibles. Sin embargo, la forma de vivir o la calidad de vivir de muchas personas de clase media y clase media baja dejan mucho que desear. Entonces, de esa perspectiva, el liberalismo en lo filosófico no tiene ninguna relación con lo conservador o cristiano. Un cristiano cree en la comunidad, un cristiano cree en el bien común, antes del bien individual. Incluso el marxismo todo lo relacionado con la filosofía de Marx es una especie de cristianismo ateo que también profesa algo o propone algo similar, que es justamente una comunidad del bien que practique ciertos valores para que los seres humanos encuentren el paraíso que es en la tierra, y que el problema reside en la libertad individuales, en la ambición del dinero y el capitalismo exuberante. Entonces, el liberal, dentro de su perspectiva, no tiene valores, es una persona completamente vacía de ideas. Y es por eso que siempre ellos asumen que el individuo siempre es anterior a sus fines. Siempre. Los individuos incluso pueden hacer abstracciones de sus orígenes, de su entorno natural, del contexto en el que viven, etc. Si es así, ¿por qué tendría relación con un movimiento conservador? O peor aún, con un movimiento nacionalista. Mucha gente está divulgando ideas que Axel Kaiser, este escritor chileno, es patriota. Falso. De hecho, Kaiser jamás ha mencionado que es patriota. ¿Por qué? Porque él es un seguidor de la escuela austriaca. Llámase Hayek, von Mises, y es uno de los admiradores de Milton Friedman, que no tiene nada de malo ni bueno, sino que la visión de Kaiser es completamente distinta a un patriota. Lo mismo que pasa con el candidato Katz, como dicen algunos, es Kast. Él no es nacionalsocialista y en el video anterior también lo dejé en claro. Pero ya lo expliqué también de forma profunda. Gente como esta no es nacionalista a pesar de que se diga nacional libertario o qué sé yo, eso no existe, es una contradicción. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el nacionalismo estaría más arraigado a una economía cerrada. Incluso hay muchos escritores nacionalistas que pueden ustedes buscar o pueden querer leer, como yo recomiendo Alain de Benoit, Alexander Dugin, Adrián Salvucci, que es un argentino muy interesante también de leer. Y bueno, hay varios más que están en la actualidad que ustedes pueden
revisar para que se puedan informar un poco de qué es un nacionalista o un patriota, ya que es la tercera posición, y lo digo todo sin defenderlo, sin ser seguidor de esto. Creo que en ese aspecto los seres humanos estamos llenos de matices y es muy complicado como de definirse de algo, pero sí dejar en claro de que el liberalismo no es nacionalismo. E incluso mucha gente menciona que al ser liberal no cree en ideologías. Falso, erróneo. El liberalismo es una ideología más. Todo lo que a los seres humanos nos rodea son ideologías. Liberalismo, nacionalismo, marxismo, etcétera. Así que ojo con eso. No existe ese pensamiento tan soberbio de decir yo no sigo ninguna ideología, porque no es así. Simplemente lo que tú estás haciendo es lo que te dicen los demás, que es trabajar, sobrevivir, etcétera. Y de esa forma tú aspiras a ser un burgués. Punto. No quiere decir que tengas que tener una biblioteca llena de libros haciéndole alabanza a Milton Friedman. Eso no tiene ninguna relación. ¿Ok? Y bueno, dejar en claro que es un tema que se podría conversar bastante. Pero creo que si realmente quieren ustedes enterarse de qué es el liberalismo, lean a Smith, también lean a Marx. Marx es muy interesante y muy difícil de entender. Por ahí nada, salen unas personas muy soberbias en internet diciendo que Marx era un imbécil y que es muy fácil de leer y bla bla bla. Tonterías. Así que eso. Por ahora les puedo decir eso y los conceptos de... Y además mencionar que la candidatura actual en Chile casi todos son liberales. O sea, quien no es liberal es Artés, pero todos los otros son liberales, uno de izquierda y uno de derecha. Y el otro es Franco Parisi, que quizás tiene un liberalismo un poco más con conciencia social. Pero los otros, todos liberales. De Boric, Kass, Proboste, Sichel, todos liberales. O sea, lo que de hecho tiene un pensamiento homogéneo, que es básicamente lo que la lleva en la actualidad y que son financiadas por campañas para que los seres humanos sean todos iguales, etcétera, etcétera. Que también tiene relación con el liberalismo y al mismo tiempo le hace un flaco favor a ese socialismo actual que existe, que un socialismo de mercado, un socialismo de salón, que lo que está haciendo es algo muy parecido al liberalismo. Pero bueno, creo que en otro video les voy a hablar sobre esto, así que, insisto, la gente que habla de nazi y fascista a José Antonio Caz, tomen un libro de manera urgente, historia, y comiencen por favor a culturizarse. Eso, gracias por escuchar.